Si le damos la bienvenida a Lucho Roa, abogado laboralista. Lucho, feliz año, ¿cómo estás? Feliz año, chicos, igualmente, a como dé lugar, feliz año. Bueno, ahí lo que decía Patricia Bullrich es, igualmente a la justicia laboral hay que trasladarla a la Ciudad de Buenos Aires, que es una manera de decir, terminemos con ese fuero del trabajo que creó Perón. Sí, mirá, bueno, se la quiere encargar hace rato, ya había empezado Macri con su pretensión de modificar la ley Cafiero, que es la ley Cafiero, esa ley por la cual se van transfiriendo competencias de la nación a la Ciudad de Buenos Aires, y dentro había una zona de reserva que se vincula con la justicia nacional, que debía permanecer tal cual estaba. Estamos hablando de 1994 y la reforma del 94. Bueno, el macrismo ha insistido con eso, es decir, pasar la justicia nacional del trabajo a la ciudad, es decir, municipalizar la justicia del trabajo, bajo la creencia de que la ciudad de Buenos Aires se trataría de una provincia más. Pero en realidad no es una vocación jurídica que tampoco hay tanto sostén en términos jurídicos, sino es una vocación política. Lo que quieren es, como vos decís, Lucas, es cargarse la justicia del trabajo que creó Perón. Y una justicia muy sensible, no solamente porque sea el fuero laboral, sino porque la Justicia Nacional de Trabajo actúa como alzada de muchísimas resoluciones del Ministerio de Trabajo, entre ellas todo lo que concierne a la cuestión sindical. Y ahí hay un tema mucho más crítico y mucho más álgido porque, bueno, están avanzando contra todo lo que tenga que ver con lo sindical. Muy bien, ahora quiero que me cuentes quiénes son los jueces, porque está los camaristas José Alejandro Sudera y Andrea García Bior, que votaron a favor, digamos, de este amparo, o sea, que se frene el DNU en el ámbito, en todo lo que dictaba respecto a la reforma laboral. Y después estuvo María Dora González, que lo que dijo es que esto se tiene que resolver como quiere el gobierno y como quiere Barra sobre todo, ¿no? Que sabemos que es un operador fuerte. Ella dijo que se tiene que resolver en el fuero contencioso y administrativo. ¿Nos explicás, Lucho? Mirá, vos me preguntás quiénes son los jueces, y a mí me gustaría, yo soy abogado laboralista, litigo, y me encantaría que todos los jueces claramente se pronuncien en favor de lo que habitualmente son los intereses que defiendo, es decir, del lado de los trabajadores. Pero no es así. A ver, a pesar de mis deseos, entre lo que sucede en la realidad de mis deseos hay un trecho. Y te diría que es un tribunal bastante compensado. Primero lo que hay que tener en presente que es una sala de feria de la Cámara Nacional de Apelación del Trabajo. Es decir, que no es ninguna de las salas de la 1 a la 10ª que habitualmente están conformadas durante el año, sino que se trata de jueces que están sorteados al efecto de conformar una sala de feria. Y diría que es un abanico de posiciones que algunos tienen una posición más algunos tienen una posición más proempresaria y que bajo ningún punto de vista puede ser tachado de parcialidad. Mirá, voy a decir algo muy grosero si se quiere. Para mí, Alejandro Sudera, que es el que funda el voto principal en favor de dictar la medida cautelar a favor de la CGT, yo no lo quisiera en una causa de un caso mío. Porque tengo todas las probabilidades de perder, sobre todo cuando yo patrocino laburantes. Pero bueno, esa es una mirada mía. Pero lo que sucede acá, Lucas, es que más allá de las posiciones y los perfiles que tengan estos jueces, han fallado conforme a derecho. Y lo que está sucediendo tanto con el decreto de necesidad de urgencia como... Perdón, Lucho, una cuestión sobre Sudera. Él es de la lista Bordeaux de la Asociación de Magistrados. Sí, a ver... Para caracterizar, ¿representaría más a la corporación judicial que al planteo laboral de los sindicatos? Podríamos decir claramente. Bien. Mirá, los jueces suelen decir que hablan por sus sentencias. Y por sus sentencias, no solamente por la adscripción a una u otra lista, por sus sentencias es claro el perfil de Sudera. Por eso desmitifiquemos la idea de que forma parte de esta supuesta casta judicial, estoy inventando un término, aunque existe esa casta judicial. Saquémonos de encima ese sayo. Lo que creo que está sucediendo algo más grave, Lucas. Lo que está sucediendo es una brutal afectación de la división de poderes. Lo que está sucediendo es una afectación
morbosa del Estado de Derecho, que Sudera le conteste con su voto, citando al mismísimo Juan Bautista Alberdi, con citas de 1852, da cuenta del nivel de debate que estamos teniendo, porque ni por asomo existía el derecho al trabajo y la concepción que le da sentido al derecho al trabajo. Es decir, que no es un derecho entre iguales, no regula relaciones entre iguales o no pretende dirimir disputas entre iguales, sino en el marco de asimetrías de poderes entre laburantes y patrones. Pero bueno, esto para caracterizar a la voz cantante de ese fallo, que sorprendió a todos. Yo te soy honesto, vos recién hablabas de la jueza González, que sugirió remitir las actuaciones al Fuero Contencioso Federal Administrativo, y tal como quería o quiere Rodolfo Barra, y aún así, el día anterior, cuando habían asumido la competencia, habían remitido las actuaciones al fiscal, y el fiscal general de trabajo se había pronunciado por remitir las actuaciones al Fuero Contencioso Administrativo Federal. Por eso me sorprendió el fallo de ayer, pero es un fallo absolutamente ajustado de derecho. Luis, buen día, te saluda Leila. Leila. Quería consultarte qué es lo que puede llegar a pasar a partir de ahora, ¿no? En la justicia, porque esto lo que hace es ponerle un freno al DNU en el capítulo 4, que es el que se mete con la desregulación del mercado laboral, pero ¿qué puede llegar a pasar? ¿Puede volver para atrás? Por el momento esto es una suspensión temporal, o digamos se puede anotar un puntito ahí la CGT y en general los trabajadores y las trabajadoras con que, bueno, por lo menos esto no va a seguir adelante, por lo menos vía judicial. Mira, dos cuestiones. Con respecto a las características de una medida cautelar, por definición son provisorias, porque no resuelven el fondo de la cuestión, sino que van definiendo el mientras tanto. ¿Por qué el mientras tanto? Porque mientras tramita el fondo de la cuestión, se puede producir un gravamen irreparable. ¿Qué pasaría si se contratan, si echan miles de trabajadores en estos días, que está sucediendo, y contratan nuevos trabajadores en estos términos? Claro. Esos vínculos jurídicos rotos o nuevos se estarían bajo la regulación de este DNU. Con lo cual la suspensión es muy importante, pero es por definición transitoria. No creo que la CGT tenga la suerte de algunas corporaciones económicas, como el diario La Nación, que hace 20 y pico de años que tiene una medida cautelar vinculada con su pago de impuestos. No creo que tengamos la misma suerte, pero al menos nos hace ganar tiempo hasta que se expida la comisión bicameral del Congreso, que tiene que definir, bueno, si el DNU reúne los requisitos de forma necesarios que marca la Constitución Nacional para ser viable o no. Luego, una de las cámaras o las dos cámaras del Congreso deberán definir si también reúne aspectos de constitucionalidad de fondo. Pero, Leila, con respecto a lo que vos decís, sí, puede ser revocable, puede llegar a dirimirse el conflicto de competencia y reenviarse el expediente al contencioso administrativo, puede seguir quedando aquí. Me parece que está muy bien fundado el fallo, no obstante, porque tiene que ver con una estrategia que usó la CGT que me parece muy, muy inteligente. La CGT no fue contra todo el DNU, la CGT fue contra el título 4 del DNU, que habla sobre las cuestiones laborales. Y en ese sentido, tiene legitimación para representar, diríamos, a la clase trabajadora, a las personas que trabajan, a trabajadores y trabajadores de todo el ámbito del país. Pero a la vez está discutiendo sobre temas específicos del trabajo. Y esto hace que se afiance la competencia de la Justicia Nacional del Trabajo en razón de la materia, porque está definiendo cuestiones vinculadas con los derechos individuales, plurindividuales y colectivos del trabajo. Y eso me parece una muy inteligente salida por parte de la CGT, y me parece que va a ser de alguna manera replicado por los distintos sectores que están siendo afectados por este DNU. Es decir, no ir por el todo, sino ir por partes, claro, lo que afianza algún tipo de competencia que no necesariamente sea la contencioso administrativo federal. Bien, bueno, como decíamos, el fallo plantea que lo que rige es la división de poderes, que el Ejecutivo no debería encarar modificaciones permanentes o derogaciones de leyes del Congreso a través de estos mecanismos, y como decías, cita a las bases de Alberdi.
y una de las citas es que las formas republicanas no son mera retórica, sino que hacen a la esencia misma del sistema. Así que bueno, le responde dejando claro el mensaje político, ¿no? Es increíble, ¿no? Porque aquellos que somos muy respetuosos del derecho social, generalmente nos enamoramos de los aspectos sustantivos de las normas, es decir, las efectividades conducentes, y no de las formas, que es muy típico del derecho liberal. Pero hoy asumir posiciones vinculadas con las formas es casi revolucionario frente a tal atropello. Lucho, sí. otro de los capítulos judiciales tiene que ver con el amparo colectivo que presentó Claudio Lozano, CTA Autónoma, ATE Nacional y el Observatorio por el Derecho a la Ciudad, que eso sí está en el contencioso administrativo. ¿Qué me contás de eso? Porque lo que la CGT discutió es, que los sindicatos no se corten solos, vamos con una estrategia unificada. Pero bueno, ya lo de Lozano, CTA y ATE lo habían presentado antes. Sí, es una pena. Creo que fue que no, a ver, es una cuestión de tácticas y estrategias, y obviamente sobre esto no hay verdades absolutas. Pero me parece que se han encajonado en una imposibilidad que es plantear esta cuestión en un ámbito hostil. El fuero contencioso administrativo federal es por definición en un ámbito hostil. Que el principal emergente, en definitiva, el procurador sea Rodolfo Barra, es un dato central. Son personajes que tienen mucha injerencia, que tienen mucho dominio de ese fuero. Es ir a pelear a territorio enemigo, perdón la expresión. No es muy. Pero que le pifiaron los compañeros de ATE, de la CTA Autónoma, hablando en confianza, digamos. No, yo no creo que le hayan pifiado, pero era ¿Cuál fue la lógica? Bueno, habría que consultarla a ellos, ¿no? ¿Cuál fue la lógica de ir a ese fuero? No fueron ellos, ellos iniciaron por laboral, pero bueno, no tuvieron la misma suerte que ha tenido en este caso el amparo con la solicitud de medida cautelar de la CGT. Bien. También hay que ver las características, tiene que ver sobre qué aspectos del DNU fueron. No es un tema menor que la CGT haya ido solamente sobre el título laboral, porque el título laboral implica una competencia específica de la Justicia Nacional del Trabajo, y afianza la competencia y define de modo más homogéneo quiénes son los que pueden reclamar. Lucas, esto es importante. O fíjate, la CGT no tiene la misma estructura y composición orgánica donde hay movimientos sociales, y hay incluso organizaciones que no son ni movimientos sociales ni son sindicatos, que representan intereses populares, que representan intereses sociales, pero no son estrictamente organizaciones vinculadas al mundo de lo sindical. Y eso va generando un abanico mucho más amplio y una discusión mucho más fuerte en torno a cuál es la competencia. Al haber mayor cantidad de intereses, hacer los intereses de características más difusos, es más complejo sostener la competencia única del foro laboral. Bien. Y después está también la presentación de la provincia de La Rioja, que fue patrocinada por Raúl Zaffaroni, ex cortesano, y también por Gustavo Ferreira. Bueno, un hombre que había sonado, Gustavo Ferreira, recuerdo, para integrar la corte en algún momento. Así es. Mirá, ese fue planchado directamente. Sí. ¿Y por qué intervino la Corte? Porque lo presenta La Rioja. Porque La Rioja es una provincia. Y toda controversia entre una provincia y la nación tiene competencia originaria en la Corte. La propia Constitución lo dice. Y la Corte acá directamente planchó. Dijeron, bueno, nos vamos a tomar vacaciones, agarramos nuestro patito de hule y nos vamos de vacaciones por ahí. Situaciones que no sucede con el caso de CTA o en el caso de CGT. ¿Por qué? Porque no está involucrada una provincia, un estado provincial, ¿sí? Por eso digo, ¿por qué uno fue a la Corte directamente y los otros no? Es por eso, porque claro, el caso del amparo que involucra o que presentó el gobernador de La Rioja involucra una provincia con la nación, que tiene competencia originaria en la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Bueno, vamos a ver qué pasa, Lucho. Para el 24 el paro, se está hablando de paro de actividades totales a partir de las 12 del mediodía. Después hay una discusión para ver si sigue funcionando el transporte para que la gente se vuelva de la movilización. Es un dato no menor. Me parece que la plaza llena de congresos, si es que logramos que así sea, va a ser de impacto para ver cómo sigue todo esto. Me parece que hay que prestar atención también, Lucas, esto vos sos muy conocedor, uno lo advierte leyéndote cada domingo en el panorama sindical, hay que prestar mucha atención a lo que va a pasar el 10. El 10 sí. Se reúnen las regionales de la CGT, de hecho en cada provincia va a haber movilizaciones masivas, no solamente en cada provincia, sino en cada regional de la CGT, que muchas veces coinciden con las estructuras de la CTA autónoma y la CTA de los trabajadores. Me parece que hay que prestar mucha atención. Es como, y recordando al viejo Raimundo cuando decía y repetía esa consigna de abajo hacia arriba y de la periferia al centro. Hay un rol importante a cumplir por las regionales, esto se va a ver el día 10, y fíjate que cada vez que hubo un gran movimiento de trabajadores arrancó de esa manera. Fue durante el macrismo, lo fue durante el menemismo, lo fue en los años de Saúl Ubaldini, lo fue durante la dictadura, y si nos vamos atrás en el tiempo, se repite reiteradamente cómo la efervescencia surge desde la afuera hacia la capital. Sí, coincido, coincido. Aparte, bueno, ahí ya lo mandaron las regionales del oeste que se reunieron, sacaron un documento, así que lo del próximo 10 en la CGT va a ser muy importante. Me parece muy inteligente, muy inteligente. La verdad que CGT, que generalmente no suele judicializar sus reclamos, eso a mi juicio es una salida más de CTA, pero ha sido inteligente al poder plantear el amparo en los términos que lo hizo, circunscribiendo, acotando, fortaleciendo la competencia laboral. No lo dije, pero no es casual que dentro de los términos de la ley ómnibus se plantee la municipalización de la Justicia Nacional del Trabajo. Dije que era un motivo de disputa, pero esto lo está planteando explícitamente el proyecto de ley ómnibus. Y esto me parece que es buscar una salida desde el punto de vista jurídico y judicial adecuada. Pero esto solo no se banca. Se tiene que fortalecer en la calle y con la movilización popular y con el reclamo, como decíamos recién. Lucho, querido, gracias y nos reencontramos en cualquier momento. No, gracias a ustedes, chicos.